Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor, hermano, por este día hermoso, amén, y que Dios bendiga a nuestros hermanos, amén, a estos jóvenes que estuvieron alabando un momento al Señor. Todo lleva un proceso y pues le damos la bienvenida a cada uno de los que está en este lugar, amén, y a cada uno de los que está allí conectados. Sin perder más tiempo, hermano, quiero tomar un tiempo muy corto y le voy a invitar que vayamos al libro de Levíticos, capítulo 19. Levíticos capítulo 19, allí vamos a leer algunos versículos y leemos los versículos, hacemos una oración y le digo cómo se va a llamar el tema. Amén. Levíticos capítulo 19. Gloria al Señor. Aleluya. El que no tenga Biblia por ahí, es que le gusta compartir o ayudarle a buscar por ahí a algunos hermanos. Amén. ¿Todos estamos ya por ahí? Ok, vamos a leer así el verso 32. Dice así el verso 32, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Verso 33 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Verso 35, no hagáis injusticia en juicio en medio de la tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Verso 37, y ahí vamos a parar. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo Jehová. Amén. Vamos a orar, hermano, y le pido que usted ore por mí. Y pues ya nuestro hermano Efraín oró por allá por nuestra familia en Cristo, nuestra familia Arriaga, y que el Señor, hermano, pues no sé si todavía estén allí, pero que el Señor siga fortaleciendo esta familia, amén. Nuestros hermanos también, la familia Mendoza, y pues todos aquellos hermanos, hay mucha gente que está ahorita pasando por necesidad, que yo y usted no la conocemos, pero que el Señor bendiga a todas aquellas personas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de estar hoy en este día delante de tu presencia. Señor, te doy gracias por haberme permitido llegar con bien a este lugar y a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que está aquí en este lugar, a cada alma, Señor, que se encuentra en este lugar, cada familia, cada joven y cada niño y todo aquel que está conectados, Señor, por este medio, que tú, Padre, bendiga sus vidas y que tú bendigas al pastor y a su esposa, donde quiera que estén, y a todos los que no pudieron estar aquí también, Señor, bendícelos y permite que hoy en esta noche sea una noche maravillosa donde podamos llevarnos una palabra en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ok. Denle un aplauso al Señor, hermano. Tome su asiento. Le voy a hacer saber cuál es el tema de esta noche. Y el tema es un poquito largo, pero tiene su razón, hermano. El tema de esta enseñanza se llama así, hermano. Ponga un poquito de atención. Amén. Dice, la debilidad del hombre está en la falta de temor. Yo no sé usted en qué área se sienta fuerte o en qué área se sienta débil, pero obviamente vamos a hablar de algunas cosas físicas
y otras cosas que son espirituales. Pero la enseñanza es así, hermano. La debilidad del hombre, yo y usted somos débiles en algunas áreas, pero ¿dónde radica la debilidad del hombre? Está en la falta de temor. ¿Ok? En la falta de temor hacia qué o hacia quién. Porque todos los que estamos aquí a algo tenemos que tenerle miedo. ¿Amén? A ciertas cosas le tenemos miedo y a ciertas cosas alcanzamos a distinguir un poquito, hermano, entre lo que es temor y lo que es pavor. Cuando usted y yo le puedo dar un ejemplo. Yo tengo miedo a algunos animales, pero si a mí me presentan una serpiente, a mí me da pavor, hasta los pelos se me paran, amén, más de lo que los tengo. Pero bueno, ese es un pavor que uno, pues como humano, siente en algunos animales o algunas situaciones. Temores, hermano, tenemos muchísimos. Nosotros somos seres humanos imperfectos, somos seres humanos débiles en muchas áreas, pero ahora que yo y usted, hermano, estamos en el camino de Dios, o que estamos siendo invitados a entrar a este camino, pues obviamente Dios quiere poner una fortaleza en nuestro ser. Amén. El libro de Proverbios, hermano, en el libro de Proverbios capítulo 6 habla acerca de nuestros miembros. Habla mucho de los miembros, por ejemplo, los ojos, el corazón, la lengua, los pies, las manos. Y cada uno de estas extremidades a nosotros nos meten en ciertos problemas y nosotros no somos sabios. Amén. Somos sabios. Nosotros podemos entrar en muchos problemas con Dios por estas situaciones. Pero bueno, en fin. También vamos a hablar, hermano, de dos razones que impiden que haya temor en el hombre. Hay dos razones muy importantes y las vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios. A lo mejor usted las conoce, a lo mejor no las conoce, a lo mejor tiene idea, pero hoy en esta noche Dios nos va a permitir entender cuáles son esas razones. Usted y yo, hermano, que estamos en este lugar, nos vamos a dar cuenta si estas dos partes están en nosotros o nosotros hemos vencido por la gracia de Dios estas dos cosas que vamos a mencionar. Y si no, puede ser que una de ellas esté en nosotros o puede ser que las dos. Amén. Si está una solamente, quiere decir que vamos caminando en el propósito de Dios. Si están las dos cosas, hermano, por las cuales el temor de Dios no está en nosotros, entonces quiere decir que estamos en un grave problema. Pero estamos en un grave problema, pero tenemos la solución. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a enseñar cuál es la solución. Amén. Entonces, esas dos razones. Voy a leer, antes de empezar en el tema, hermano, voy a leer algo que yo escribí aquí. Estaba yo pensando, hermano, estaba analizando y por qué no hay temor en el mundo, por qué no hay temor en ciertas personas. Y voy a leer esto, hermano. Yo leo y usted analice. Dice, ¿por qué se pierde, una pregunta, ¿por qué se pierde el temor de una generación a otra? Vamos a mirar, ¿por qué se pierde el temor de una generación a otra? Digamos que es simple entender esto porque el mundo no conoce el temor de Dios. Vamos entrando, hermano, vamos entrando. El mundo no conoce el temor de Dios. El mundo conoce muchos temores. El mundo, la persona que no conoce a Dios tiene miedo a la muerte. Pero una persona que conoce a Dios y que tiene su esperanza en Dios, sabe que un día la muerte le va a llegar, pero no le tiene temor a la muerte, no tiene temor a morir, porque esa persona se ha preparado para ese día. Ahora, ciertamente nos llega una enfermedad y cuando miramos la enfermedad que nos está acosando de una manera muy, muy peligrosa, como carne, como humanos, nuestra carne va a sentir temor. Y cuando nos vamos a mirar entre la vida y la muerte, nuestra carne, hermano, nuestra persona, la mayoría de nosotros vamos a optar por decir,
Oye, ¿sabes qué, hermano o pastor? ¿Sabe que ore por mí para que Dios me sane? ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos, hermano, la seguridad y la certeza y la esperanza, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos cierto temor. Nuestra carne tiene miedo. Amén. Pero ya cuando Dios te está llamando, va a llegar un momento en que, aún con el temor, Dios te va a permitir entender su voluntad. Bueno, vas a decir, Señor, bueno, ya oraron, ya te pedí mucho, ya esto, ahora estoy en tus manos. Si quieres, tómame. Pero va a poner paz Dios en nuestro corazón. Amén. Ok. El mundo no conoce el temor de Dios. Y si ellos no lo conocen, pues es imposible que se lo transmitan a su generación. ¿Ok? Es imposible que se lo transmitan a su generación. Esto es palpable, hermano. O es algo muy visible. Pero hablando de nosotros, de usted y de mí. Y ahora dejamos el mundo, dejamos aquello que no conoce. Ahora usted y yo. Pero nosotros, ¿por qué se pierde esto tan valioso en nuestras generaciones cristianas, por así decirlo? Bueno, hay dos razones. Vamos a mirar cuáles son las dos razones. La primera razón, hermanos, por lo que pasa esto, la primera es porque hemos perdido el temor de Dios. Esa es la primera razón. Como hijos de Dios, hemos perdido el temor de Dios. O la otra razón. ¿Cuál es la otra razón? La otra razón sería que nunca ha estado el temor de Dios en nuestro corazón. Entonces, le explico. ¿Por qué hay muchas personas que han conocido a Dios y han estado por años en la iglesia y después deciden alejarse de la iglesia? ¿Por qué en un tiempo le sirvieron a Dios con alegría, con gozo y estaban determinados a llegar hasta el final con Dios? Pero llegó un momento en que las personas se empezó a desanimar, se empezó a enfriar y se empezó a alejar de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el hombre conoce el temor de Dios, el hombre se aparta del mal. Pero cuando el hombre empieza a perder el temor a Dios, el hombre se empieza a conectar otra vez con el mal. Empieza a pecar otra vez, empieza a participar de las cosas que antes a él sabía o él entendía que no le agradaban a Dios. Entonces el temor, hermano, el temor de Dios en el hombre es el que de alguna manera santifica, purifica el alma y te aparta del mal. Entonces, dos razones muy importantes. En el mundo, hermano, en el mundo, como dijimos, ¿por qué se pierde el temor de Dios de generación en generación en los que no conocen a Dios? ¿Por qué? Porque tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Yo lo voy a decir por mí, hermano, por mí. Cuando yo no conocía de Cristo, hermano, yo tenía una relación supuestamente con Dios, pero una relación muy lejana, donde yo participaba de todo lo que se llama pecado y no había algo que me redarguyera a mí que yo estaba haciendo mal en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no había el temor de Dios en mí. Pero cuando yo vine o cuando Dios me trajo a sus pies, cuando Él tuvo misericordia, me empezó a enseñar qué son las cosas que a Él le agradan y qué son las cosas que a Él le desagradan. Entonces, la verdad, hermano, la verdad empieza a entrar en ti y empieza a entrar en mí. Empezamos a tener conocimiento de Dios, qué cosas Dios al final de los tiempos va a castigar, porque la palabra de Dios dice, hermano, que al final de los tiempos Dios va a castigar la maldad de los hombres. Al final de todo, cuando Dios venga, hermano, en su ira, Él va a castigar la maldad de los hombres. De todos los, no importa si fueron buenos, si le dieron de comer al pobre o si le dieron de comer al huérfano. Si no aceptaron a Cristo, se va a perder.
esa alma. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, dice que la salvación, hermano, no es por obras, es por la gracia, pero el momento cuando tú aceptas a Cristo, Dios te da ese regalo. Ahora, cuando ya tienes ese regalo, tú tienes que saber caminar en el camino de Dios. Nosotros no venimos al camino de Dios sabiendo qué cosas le agradaban a Él y qué cosas le desagradaban. En ese camino, hermano, nosotros hemos aprendido a través de la Biblia qué es pecado y qué no es pecado. Porque en este tiempo sigue habiendo lo que dice Isaías. El profeta Isaías dice, hermano, que hay hombres que a lo malo le llaman bueno. A lo malo le llaman bueno. Entonces puede ser, hermano, que ahorita también haya cristianos en el mundo que ciertas cosas no les parezcan pecado, pero Dios sí las tiene como pecado. ¿Y por qué nosotros no lo miramos? ¿Por qué nosotros no podemos mirar lo que muchas personas miran? Porque el temor de Dios, hermano, en muchos cristianos ya se ha alejado. Ya no está el temor. Y cuando ya no está el temor en nosotros como hijos de Dios, nosotros vamos a participar de muchas cosas que a Dios le desagradan. Entonces, por eso le estoy diciendo, el amor, el temor, hermano, el temor de Dios se pierde de generación en generación. ¿Por qué? Porque hay la primera razón que le dije. La primera razón es que se ha perdido. Se pudo haber obtenido el temor en un principio, pero cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, hermano, ese temor se empieza a ir. ¿Por qué se empieza a ir? Porque nosotros empezamos a permitir, hermano, lo malo. Y ese temor, hermano, ese temor no es otra cosa, hermano, más que la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que ya como cristiano tú vas a hacer algo y hay algo dentro de ti que te dice no lo hagas. No lo hagas. Y muchas de las veces llegas a hacerlo. Muchas de las veces llegas a hacerlo, hermano, cuando esa voz en tu interior te está diciendo no lo hagas. Tú lo llegas a hacer, pero cuando lo haces, después que lo haces, tu conciencia te empieza a redarguir. Te empieza a hablar a tu corazón y te empieza a decir, no hay necesidad de que el pastor venga y te diga lo que hiciste estuvo mal. Tu conciencia te está redarguyendo y te está diciendo lo que acabas de hacer o lo que hiciste hace 3 días, porque desde hace 3 días o de hace 8 días o de hace un mes, te puede estar redarguyendo. Lo que hiciste estuvo mal. Y cuando esa voz está hablando, tú ya sabes qué tienes que hacer. Sabes a dónde vas a acudir. No hay otro lugar más especial, hermano, que a los pies del Señor a pedirle perdón. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón durante el camino que llevamos? Yo le he pedido perdón muchas veces a Dios como cristiano. Y me avergüenzo, hermano, de haber participado en algunas cosas que no tengo que participar como cristiano. Eso para mí personalmente es una vergüenza. Muchas de las veces, hermano, nuestra mente nos lleva a pensar mal de un hermano. Ese es un pecado. Y por eso hay que pedirle perdón a Dios. Pero el temor, hermano, el temor a nosotros nos guarda en un estado aprobado delante de Dios. El mundo, hermano, la gente no conoce. Yo no conocía el temor. Yo podía, hermano, hacer una cosa, podía hacer otra y otra y otra y otra y otra y estar atestado, estar enlodado de pecado y no había temor. Es más, ni pensaba en la muerte. Pero hubo un momento en que yo empecé a pensar en la muerte. Y ¿sabe qué? Cuando empecé yo a pensar en la muerte, hermano, cuando no conocía a Dios, me empecé a encerrar en un cuarto y empecé a pensar. Y ese pensamiento me llevó, hermano, a quedarme hasta las 3 o las 4 de la mañana sin dormir. Porque yo sabía que si cerraba mis ojos, ya no iba a despertar. Dije, si cierro mis ojos, ya no voy a despertar. Imagínense la parte, hermano, que uno piensa. Yo pensaba que con estar abiertos mis ojos no me iba a morir.
Yo que si cierro mis ojos y ya no despierto, tenía temor cerrar mis ojos, ¿verdad? Entonces entré, hermano, en una depresión. Y no fue por pocos días, hermano, fue por mucho tiempo, donde yo cada vez más tiempo encerrado, más tiempo, hasta que alguien llegó y me invitó a la iglesia. Cuando entré yo a la iglesia, algo cambió en mi vida. Y esa persona fue el hermano Guayito, que me llevó una vez más, me invitó. Y fui, y por la gracia de Dios, pues, estamos todavía siguiendo al Señor. Pero hermano, eso se lo digo, ¿sabe por qué? Porque si el Señor no me hubiera traído a su camino, vinieron mi generación, mis hijos. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos? Si yo no conozco de Dios, no conozco el temor de Dios, ¿qué le enseño a mis hijos? Si no tengo que enseñar, es como un ejemplo, hermano, si tú y yo estamos en esta tierra, no tenemos una casa, no tenemos un terreno, no tenemos dinero en el banco, el día que nos morimos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No les vamos a dejar nada porque no tenemos nada. No podemos transmitirle algo positivo, no podemos enseñarle el temor de Dios a nuestros hijos porque no está en nuestro corazón. Y eso puede ser, eso es entendible, eso se puede entender. ¿Por qué? Porque no conocemos de Dios. Ahora el gran problema que existe, hermano, en la iglesia es que conociendo de Dios, sabiendo la herencia a la que nosotros hemos sido llamados, o la que Dios nos tiene para nosotros, que es el temor. Es lo que dice el proverbio, hermano, es lo que dice el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Pero si el temor no está en el padre cristiano, ¿cómo se lo va a transmitir a su hijo? Si el padre cristiano participa del pecado, ¿cómo le va a poder decir a su hijo que no participe? Si el padre cristiano hace las cosas sin temor, participa del pecado sin temor, entonces no puede enseñarle a su hijo. Es como, por ejemplo, no le puedo enseñar yo a mi hijo inglés. Yo no sé inglés. ¿Le podré yo enseñar a mi hijo inglés? No le puedo enseñar porque no sé inglés. Amén. Español sí sé un poquito. Ese sí le puedo enseñar español. Pero inglés no le puedo enseñar porque no sé. Ahora, lo que yo le he enseñado a mis hijos, hermano, no es porque yo sé. Es porque yo lo he aprendido. Y cuando yo le enseño algo de mis hijos, yo no le enseño de mi intelecto. Yo no le enseño de lo que yo sé. Yo agarro la Biblia y le enseño a mi hijo o mis hijos, le enseño, mira, mi hijo, lo que tú hiciste no está nada bien. Ven, te voy a decir por qué. Mira lo que dice Dios acerca de esto. Entonces, cada palabra que yo le hablo a mis hijos no es mía, es de Dios. Y a nuestros hijos, hermano, como padres les tenemos que enseñar el temor de Dios si está en usted. Por eso le dije, hay dos razones muy grandes y muy importantes. La primera es, hermano, que usted perdamos la generación venidera y que no aprenda el temor de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente la tuvimos por meses o años, pero se perdió el temor. Le enseñamos el temor de Dios a nuestros hijos durante los años o el tiempo que nosotros teníamos temor a Dios. Pero cuando se fue el temor de Dios de nosotros, empezamos a dejarle de enseñar esto, porque ya no es importante. Ya no es importante tenerle temor a Dios. Ya no es importante servirle a Dios con temor, con reverencia, con respeto. Entonces se pierde, hermano, se pierde en las generaciones cristianas de cristiano a cristiano, por así decirlo, se pierde porque lo practicamos un tiempo, pero después nos olvidamos, se fue el temor. Ya no está el temor en su papá, ya no está el temor en su mamá, ya no le puedes enseñar el temor a tu hijo.
O simplemente como cristiano te puedo decir una cosa, hermano, que podemos ver en la iglesia personas que nunca han tenido temor a Dios. Y si nunca han tenido temor a Dios, ¿cómo le van a enseñar a temer a sus hijos delante de Dios? La segunda parte es muy fuerte, hermano, para nosotros, pero es una realidad. No podemos enseñar, hermano, algo que no tenemos. Posiblemente lo perdimos a la mitad del camino, o posiblemente nunca nos interesamos y nunca estuvo el temor en nuestro corazón. Por eso no se la vamos a transmitir a la generación venidera. Y si nosotros no se lo transmitimos a la generación venidera, pregúntese si nuestros hijos se lo van a transmitir a nuestros nietos. Por eso la enseñanza, hermano, dice, la debilidad del hombre está en la falta de temor. Si nosotros no somos temerosos a Dios, nosotros somos los hombres, hermano, más débiles de este mundo. No importa que nos digamos que somos cristianos, si no tenemos temor, somos débiles. Cualquier cosa nos puede tentar, cualquier cosa nos puede mover, cualquier cosa nos puede hacer caer porque no está el temor. Si usted se dio cuenta de lo que leímos en el libro de Levítico, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Estamos preocupados los padres por eso? Muchas de las veces nosotros nos podemos dar cuenta que nuestros hijos, hermanos, pasan adelante de un adulto y ni con permiso le dice. Muchas de las veces usted va a mirar que nuestros hijos, hermanos, se dirigen a un adulto y ya no le dicen usted, le dicen ahora, le dicen tú. Ahora fíjense, nosotros como cristianos, hermano, ese es un problema para nosotros grave, porque el momento que usted escucha a su hijo, hermano, que se dirige a un hermano como diciéndole como tú, tratándolo de tú, si usted y yo queremos rescatar estas cosas, hermano, valiosas, tenemos que llamarle a nuestro hijo y decirle, oye, mi hijo, cuando te dirijas a un hermano, cuando te dirijas a una persona mayor, no importa si no es un anciano, estamos hablando de persona mayor, háblale de usted. Por favor, dile usted, o por favor, dile con permiso cuando vas a pasar. O muchas de las veces estamos conversando, hermano, con alguien de nuestros hermanos y luego llegan nuestros hijos y papá. Ese es parte del temor, ese es parte del orden de Dios. Pero ahora preguntemos si en la casa nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos, te le dice un hijo, cuando esté platicando con alguien, no me interrumpas, no pases por enfrente, no me interrumpas. Si quieres algo y es importante, levanta tu mano y yo voy a mirar el tiempo que yo te pueda atender. Pero no pasa eso, hermano. Amén. Como que ya no nos gustó. Ya no nos gustó. Pero eso es importante. Por eso, hermano, el temor se va perdiendo. Porque yo y usted las cosas pequeñas no las tomamos en cuenta y son lo que hacen la diferencia a largo tiempo. A usted a lo mejor no le es importante decirle, mi hijo, cuando te dirijas a fulano, a un adulto, dirígete con respeto, dile de usted. Y él, no, pues ¿qué tiene que le diga a usted? O tú, es lo mismo, nomás con que no le falte el respeto. Pues esa es una falta de respeto. Si usted no sabía, hermano, es una falta de respeto. Y muchas de las veces yo y usted lo miramos, pero no hemos puesto atención. Yo y usted tenemos la capacidad, hermano, no porque somos inteligentes, sino porque Dios nos está dotando, hermano, con la palabra de Dios y nos está enseñando cómo podemos, hermano, traer bendición a nuestras generaciones. Ya se acabó eso, hermano. A mí mi abuelito me decía que cuando ahí en el rancho donde soy, dice que cuando alguien iba a la tienda,
y nada más porque alguien lo miraba y un niño que iba caminando le dijo, "Hey", le decía, "Hey, tú ve y tráeme un mandado a la tienda". Y si el niño le contestaba mal, dice que en aquel tiempo, hermano, la persona podía darle con una varita. Y luego se lo llevaba, dice que de la mano al papá, y cuando llegaba con el papá le daba otra arregladita. Pero ahorita cuidado con que alguien, un adulto, le pida un favor a un jovencito, porque ya le va a decir el jovencito, ¿y tú quién eres? Y luego dicen los jóvenes, ni a mi papá ni a mi mamá obedezco. Imagínate a ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Es verdad o no? Sí, ni mi papá ni a mi mamá obedezco, menos a ti. Esas quemadas duelen. Esas quemadas arden, pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que nosotros no hemos tomado la enseñanza de Dios en serio. Y nuestros hijos nos queman afuera por eso, hermano. Porque el temor no está en nosotros, o se nos ha ido, o nunca ha estado, pero es el tiempo, hermano, es el tiempo de retomar, de venir a los pies del Señor, hermano, y decirle, Señor, ¿sabes qué? He perdido tanto tiempo, he perdido tantos años en tu camino, no he aprendido a hacer estas cosas. Yo no quiero que el temor tuyo en la generación venidera a mis hijos, yo no quiero mirar a mis hijos sin el temor tuyo. Yo no sé si usted, hermano, se puede dar cuenta que hay muchos jóvenes, no estoy juzgando a nadie, ¿verdad? Pero hay muchos jóvenes, hermano, que no conocen de Dios. Mire, ahorita algunos jóvenes andan en drogas, en alcohol, en muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando de que esos jóvenes puede ser que hayan sido instruidos o puede ser que no hayan sido instruidos. Pero al final de cuentas, hermano, es esto, hermano. Mire, aquí estamos en esto no lo podemos comparar a una escuela, porque una escuela no tiene comparación a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son muy elevadas, pero es un ejemplo. Estamos aquí, ahorita se está enseñando esto y usted tiene la decisión. Usted puede decir, el hermano Miguel está loco, o lo que está hablando el hermano Miguel de la palabra de Dios es correcto, es verdad. Hay dos cosas que va a hacer usted: o me juzga de loco o toma las cosas de una manera correcta. Y si los tomamos de una manera correcta, hermano, yo creo que yo y usted podemos trabajar a favor de la obra de Dios a través de la bendición que tiene Dios para nosotros. Empezar a trabajar con nuestros hijos no va a ser fácil. No va a ser fácil, hermano, que usted a sus hijos o yo a mis hijos empecemos con esto tan simple. Mi hijo, cuando te dirijas a un hermano, no le digas tú, dile usted. Ya va a ver, hermano, que esto tan pequeño le va a poder llevar a lo mejor hasta 2 o 3 meses para poder lograrlo. Pero si yo y usted nunca empezamos, nunca lo vamos a mirar. Tenemos que empezar para empezar a mirar frutos. Y usted le tiene que enseñar, mi hijo, esto es parte del temor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. En el Nuevo Testamento dice que cuando nosotros nos dirijamos a un anciano, hermano, dice que lo hagamos como si fuera nuestro padre. No importa si es pastor o es anciano de la iglesia o conoce de Dios o no conoce de Dios. El simple hecho de que es un anciano, las canas, hermano, representan algo. Míreme, téngame respeto. No, hermano, dice la palabra de Dios que nos levantaremos y honraremos el rostro del anciano. En otras palabras, tenemos que darle lugar a aquella persona que se lo merece. Hay que respetar al hermano Ismael, este jovencito que está allí, porque
Usted merece respeto, amén. Unos a los otros, hermanos, tenemos que respetarnos. No importa si no somos ancianos, no importa si no tenemos un cargo en la iglesia, no, eso no importa. El respeto es parte del temor de Dios. Si tú no aprendes, si no sabemos respetar, es que no hay temor. Porque si tenemos temor a Dios, vamos a hacer algo, hermano. Si tenemos temor a Dios, tenemos que decir, bueno, tengo que respetar al hermano porque la palabra de Dios me enseña. Y si quieres hacerlo, lo vas a hacer. Y si no, pues no lo vas a hacer. Mire, hermano, yo y usted como hijos de Dios, ahorita en este tiempo, ahorita, hoy en esta noche, puede hacer que usted tema un poco a Dios. Pero Dios no está buscando un poco de temor, Dios está buscando que le temamos a Dios. ¿Sabe qué es parte del temor? Dice la palabra de Dios en el capítulo de 6 de Deuteronomio. La enseñanza que era para el pueblo de Israel dice que el padre tenía que enseñarle al hijo. Y le tenía que decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y lo honrarás. Y le dice al Padre, y le enseñarás cuando estés en tu cama, cuando vayas el camino, cuando donde andes. Enséñale que no se le olvide a tu hijo quién es Dios. Y que tenemos que tener temor delante de Él. Porque muchas de las veces nosotros decimos, no, a Dios no se le tiene miedo. Pues espérese que venga Dios a juzgar a este mundo y vamos a mirar si se le tiene miedo a Dios o no se le tiene miedo. Dios te está llamando con amor y te está diciendo, ven. Ahorita no hay temor porque no miramos la ira de Dios, pero cuando venga la ira de Dios y tú y yo no nos hemos sujetado a Dios, el temor, hermano, nos va a invadir. Pero ya no va a haber respuesta, ya no te va a decir Dios, ven, mi hijo. Sino que la ira de Dios va a ser descargada en todo aquel hermano que no recibió al Señor Jesucristo. Ahorita presentamos a Dios como el Dios de la misericordia, el Dios del amor y nunca se va a acabar la misericordia y el amor de Dios. Es la esencia de Dios, hermano. Pero sí un día va a venir la ira de Dios y la gente, hermano, la gente entonces, ¿sabe qué? Se va a querer morir del espanto, del temor. Pero van a tener que mirar con sus ojos la ira de Dios, cómo Dios, hermano, va a descargar la ira. Pero tenemos tiempo, hermano, tenemos tiempo y usted estamos privilegiados aquí, escuchando, hermano, la palabra de Dios, hablando Dios a nuestro corazón para que yo y usted, si el temor, y usted puede decir, pero hermano, ¿cómo puedo saber si ya no hay temor en mí? ¿O cómo puedo saber si el temor se está yendo de mí? ¿O cómo puedo saber si el temor nunca ha estado en mí? Bueno, pues te puedo decir la primera, si el temor nunca ha estado en ti, hermano, quiere decir que desde que tú te bautizaste, nunca hiciste un cambio en tu vida. Desde que tú llegaste a los pies del Señor Jesucristo, nunca hiciste un cambio en tu vida. Pero no creo yo, hermano, que los que estamos aquí y que nos hemos bautizado nunca hemos mostrado un fruto, nunca hemos hecho un cambio. Tuvo que haber cambios. Por algo nos bautizamos, por algo nos venimos al camino, porque empezamos a conocer. Y el temor, hermanos, empezó a venir a nosotros, pero puede ser que nos desviamos, el mundo nos empezó a persuadir y una vez más empezamos a participar de las cosas. Cuando tú te llenas de la inmundicia del mundo, hermano, el temor se va. El temor se va de nosotros y es como cuando el ladrón, hermano, al principio tiene temor
y roba con temor. Pero ¿sabe qué? Cuando ya se le hace un hábito, cuando ha robado y nunca lo han cachado, ¿sabe qué? Ya va a ir a robar como cuando yo y usted vamos a trabajar. Ya lo consideran como un trabajo. Ya tengo mi trabajo, ya tengo el lugar, allí voy a ir a robar a tal lado y a tales horas y ya. Sin temor, ¿por qué? Porque no está en temor. Cuando yo y ustedes pecamos deliberadamente y ya no hay esa voz interior, hermano, que nos habla en nuestro corazón, ¿es por qué? Porque el temor, si había temor en nosotros, el temor se fue. Y ahora ya participamos del pecado como algo natural. Como algo natural. Cuando llegaste al camino de Dios, posiblemente te enseñaron en la palabra de Dios que el adulterar y el fornicar era pecado delante de Dios. Y tú te reservabas y tú decías, bueno, cuando ya he entendido que yo no puedo andar con una muchacha, tengo que buscar a alguien para casarme como Dios demanda. Amén. Pero después en el camino sabemos que muchos jóvenes, hermanos, se han desviado. Se han desviado del camino y han tomado las cosas a la ligera y al último, ya después de haber conocido a Dios, ya andan fornicando. Porque el temor que estaba en un principio ya no está. Entonces el temor, hermano, de Dios en nosotros nos guarda del mal. Nos guarda de pecar. Y si nosotros hay temor como padres, quiere decir eso, hermano, que nosotros lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Si no hay temor en nosotros, no lo vamos a poder transmitir a algo a nuestros hijos. Es como aquel padre, hermano, que es compatible con su hijo, que necesita una transfusión de sangre y necesita que le den sangre al hijo. Necesita ser compatible para que le pueda dar a aquel papá o aquella mamá al hijo que está en necesidad. Aunque sea el papá, hermano, aunque sea el papá y necesite sangre, aunque sea el papá, si no es compatible, no puede donar sangre, no le puede dar sangre, porque no es compatible. Cuando nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y el temor está en nosotros, ese es parte de nuestro ADN. Nosotros tenemos que compartírselo a Dios, tenemos que compartírselo a nuestros hijos, perdón. Tenemos que transmitírselo. No lo va a agobiar a su hijo, ni le va a decir, Dios te va a castigar, Dios te va a hacer. No, hermano. El temor de Dios se transmite hablando con nuestros hijos. Mira, mi hijo, mira, te voy a enseñar lo que dice Dios acerca de esto. No tiene que pegarle, no tiene que hostigarlo, no, enséñale la Biblia. Y cuando usted le enseña el temor a su hijo de Dios, entonces su hijo se va a apartar del mal. Si su hijo es desobediente, enséñale la Biblia acerca de la desobediencia, qué es lo que trae. Ahorita mi hijo me estaba diciendo, escuchó a la hermana Delia, me dijo, oh, wow, papi, por la causa del hijo, el papá se murió. Es como él pensó. Le dije, ok, mi hijo, se escucha medio feo esto, pero vamos a lo que es la realidad. No sabemos qué ha hecho el joven, pero si ese joven no hubiera participado de esa desobediencia, él no hubiera entrado a la cárcel y su papá ahorita estuviera bien. La desobediencia que tuvo el joven lo llevó a la cárcel y esa desobediencia le causó un dolor al padre que el padre no soportó. Eso es algo, hermano, que muchos jóvenes no entienden, pero muchos hijos han matado, hermano, a sus padres con sus problemas, con los problemas. Muchas madres y padres han sufrido derrames cerebrales, infartos, hermano, por el dolor que no aguantan la presión de los problemas de sus hijos. Y eso es lo que le hace apenas unos 2 meses, hermano, le estaba hablando yo a Isaac de esto. Exactamente de esto. Le dije a mi hijo, la desobediencia un hijo puede llegar a matar a un padre con su desobediencia. Por eso ahorita cuando escuchó, él reaccionó porque se escuchó, hermano, lo que yo le había hablado.
Pero no fue algo de mí, hermano, fue algo de lo que Dios tiene establecido. Entonces es parte, hermano, del temor. Él tiene que empezar a temer que la desobediencia es mala delante de Dios, que es un problema para él y es un problema para su familia, el entorno de su casa. ¿O poco usted me va a decir, hermano, que cuando su hijo es desobediente, usted vive en paz en su casa? No. ¿Y sabe por qué nuestros hijos son desobedientes? Porque ellos no alcanzan a entender el daño que están haciendo por la desobediencia. ¿Por qué no alcanzan a entender el daño que están haciendo? Porque son niños que todavía no alcanzan a entender, hermano, que el temor no está en sus corazones. Y eso es algo que nosotros hemos descuidado como padres. Oh, wow. Sí, bueno, no todo el tiempo, digamos, no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es así, pero tenemos un caso ahorita que nos comentó ahorita la hermana, ¿verdad? Fue un caso de muchos que no llega a pasar esto, pero un caso impacta a miles de personas. Y es bueno que lo tomemos nosotros para que usted que lo escuchó puede llegar a su casa con esta enseñanza. Ahora, mi hijo, ¿sabes qué es lo que pasó? Mira, si nosotros no ponemos atención y no trabajamos a favor de la obra de Dios, pueden suscitar problemas en nuestra familia. Así que hay que usar, hermano, hay que usar las armas que Dios nos está dando para la enseñanza al Señor, amén, de nuestros hijos. En una ocasión, hermano, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: Señor, aumentanos la fe. Y yo digo, hermano, una cosa, si los discípulos le pidieron al Señor, aumentanos la fe, ¿cree que usted y yo que estamos aquí hoy en este día no le podamos decir: Señor, tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor? Temerte a ti es ser sabio. Mira, yo no soy sabio, pero quiero ser sabio. Necesito el temor. ¿Sabe de qué te va a librar el temor? De la muerte. El temor te va a librar de participar en la maldad, en el pecado. Te va a preservar la vida, te va a preservar el alma delante de Dios y vas a estar en un estado, hermano, en un estado aceptable delante de Dios. ¿Por qué causa? Por algo simple, por una palabra, hermano, que tiene 4 o 5 letras: temor. Eso es algo que no está en muchos de nosotros, hermano. Temor. Y yo le pido a Dios, como le pidieron a los discípulos fe, yo le pido: Señor, permite que yo tenga más temor delante por lo que estoy haciendo, lo que pienso, lo que miro con mis ojos, lo que pienso con mi mente, lo que guardo en mi corazón, que haya más temor, que no tome las cosas tan a la ligera. Amén. Fíjese lo que dice el libro de Proverbios capítulo 16 versos 6, ya vamos a terminar. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. Todos queremos misericordia. ¿Quién no quiere misericordia? Pero ¿cuántos levantamos nuestra mano y decimos: háblame con la verdad? No todos. Todos queremos misericordia. Cuando pecamos, cuando faltamos, queremos que nos complazcan, queremos que nos entiendan, queremos misericordia. Pero cuando viene alguien y nos habla la verdad, no queremos. Y aquí el proverbio dice, hermano, que vienen las dos: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted y yo, hermano, no estamos apartados del mal, ¿se acuerda qué fue la primera parte que mencionamos?
no está el temor de Dios en nosotros. Porque aquí es lo que dice, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si no hay temor de Dios en nosotros, nosotros vamos a pecar y vamos a hacer muchas cosas y no nos vamos a apartar del mal, porque vamos a mirar como simple, vamos a decir, aquel lo hace, yo lo hago. Mira que él hizo eso, yo lo hago también, ¿no? Pero hay cosas que no van a hacer posible. Amén. Porque somos bien sabios, hermanos, a ver, aquel lo hizo, yo lo hago. Pero no miramos a alguien que se avienta a un pozo y dice, aquel lo hizo, yo también lo hago. Ahí paramos, ahí usamos la sabiduría, amén. Ahí soy sabio, hermano, yo soy sabio ahí. El libro de Lucas, hermano, 17:5 dice, dijeron los apóstoles, ahí es donde dijeron, aumentanos la fe. Ahora fíjese, el temor, hermano, lo que dice el libro de Lucas, capítulo 12, verso 5, dice, el Señor, hermano, directamente hablando, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, piense quién es el que tiene el derecho y el poder, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a ese temer. La palabra de Dios está clara, hermanos. El Señor está hablando aquí. Yo no sé si usted mira en su Biblia, hermano, en su Biblia, la mayoría de las Biblias cuando hablan los apóstoles, cuando habla acerca de ellos, de los testimonios, tienen letras negras. Cuando habla del Señor Jesucristo, siempre está en letras rojas. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y nos dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y dice, os digo, a este temer. Ahora, ¿cómo le tenemos que servir al Señor, hermano? Dice la palabra de Dios, con temor y temblor. Con temor y temblor. Y muchas de las veces no sabemos, hermano, qué es temor ni temblor, pero si yo y usted estamos interesados, el Espíritu Santo está puesto. Él nos va a enseñar. Si usted agarra la Biblia y le pregunta al Señor, Él le va a enseñar. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Amén. Este lugar lo vamos a dejar en dirección del Señor Jesucristo y del pastor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Les pido una disculpa por no haber estado aquí al principio, pero Dios sabe cuál es la razón. Les quiero decir que Dios bendiga a nuestro hermano, que pues día tras día Dios lo sigue usando grandemente. Amén. Realmente el temor para podernos comprender se encuentra en la enseñanza de Dios. Amén. Dice el capítulo 19, verso 7 del libro de Salmos, dice que la ley de Jehová es perfecta. Es esa ley, cuando nosotros la aprendemos, realmente nosotros tenemos la oportunidad de poder nosotros aprender qué es el significado de cada situación, y realmente esto es lo que a nosotros nos conviene. Amén. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Y al verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Amén. Vamos a invitarles que oremos juntos esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar a esa dimensión donde Él tiene su bendición para usted y para mí. Dios bendiga a nuestros hermanos que están aquí, nuestra hermana que está con nosotros, Dios la bendiga grandemente. Este joven también que está con nosotros, Dios lo bendiga. Vamos a unirnos en oración. Le voy a invitar a mi compañera, que sí, hermano José, si está aquí todavía.
Ok, amén. Pase y vamos a cantar una alabanza y les invito a que ustedes pues busquen esa presencia. Vamos a decirle al Señor que nos permita entrar en esa dimensión donde Él quiere tratar con nosotros. Amén. ¿Les parece bien? Gloria a Dios. Vamos a hacerlo todos de una manera que usted y yo de verdad estemos interesados en alcanzar esa presencia. Amén. A los que están a través de estos medios, la audiencia, Dios les bendiga grandemente, que Dios siga de una manera permitiéndonos llegar hasta sus hogares mientras está este asunto de esta manera. Y también les quiero decir a los que sea posible, pues si es posible que puedan venir para acá. Tenemos todavía un poco de espacio aquí. Ciertamente pues tenemos que tener el pendiente de guardar esa distancia, pero en el nombre de Jesús es posible que podamos estar todos juntos aquí alabando a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Les invito a que oremos si es posible. Si usted quiere pasar, pase, y si no, ahí en su lugar